De todos los incendios producidos en Chile son intencionales, o porque son incendiados previamente tal, o por negligencias humanas que tiraron una colilla de cigarro, incendiaron algo accidental, etc. ¿Qué se debería hacer para cuidar este lugar que es privado público? ¿Cómo se podría tomar este tema para la gente que le gusta venir acá con naturaleza, a la naturaleza, perdón, con perros, con sus mascotas y con los niños, que a veces cuesta un poco más tratar de explicar ese tema de que la biodiversidad igual se afecta bastante con solo hecho de estar pisando el lugar? ¿Qué es más importante, el empleo que dan los forestales o la conservación de la naturaleza? A la histórica eliminación de los bosques de Chile para establecimientos humanos o para la industria agrícola o ganadera, o más recientemente la forestal, se suman hoy la desertificación producto del cambio climático, la sequía y los incendios como factores que inciden en el estado crítico en el que se encuentran nuestros bosques. Esto amenaza las especies y la rica diversidad de estos ecosistemas, pero con ello los servicios que nos prestan, que van desde los medioambientales hasta los sociales y económicos, como la provisión de recursos hídricos, de recursos alimentarios o el control de plagas o de fenómenos naturales extremos, entre otros. ¿Cómo y para qué conservar y restaurar nuestros bosques? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. De conservación de los bosques, conversamos en este capítulo junto a María José Martínez Hams, que es doctora en Ciencias de la Conservación de la Biodiversidad, investigadora del Centro de Investigación para el Cambio Climático de la Universidad Santo Tomás y del Instituto de Ecología y Diversidad de la ANID. Y también con Pablo Becerra, ingeniero forestal, doctor en Ecología, académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Centro CAPES UC. Esto es Hablemos de Chile. Muchas gracias en todo caso por venir. Muchas gracias a ustedes que se unen a las pantallas de 13C para conversar, ¿no es cierto? Para hablar de Chile en este capítulo de la conservación de los bosques. Les recordamos, Hablemos de Chile, un programa que hacemos de la mano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C. Y capítulo en el que hoy me acompañan tanto Pablo como María José. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí a los dos para hablar de algo tan importante y que tiene algunos puntos críticos también. Estamos en medio del cambio climático, también hay industrias asociadas a la conservación de los bosques o que parecieran enemigas de la conservación de los bosques. Entonces vamos a poner todos esos temas sobre la mesa, incluso el de los incendios forestales. Pero antes quiero partir por unos conceptos básicos que nos van a ayudar para el resto de la conversación. Y el primero es definir qué es un bosque. María José. Mira, un bosque es un ecosistema en el que predominan las especies arbóreas, ¿ya? Justo estábamos comentando con Pablo que en Chile, por ejemplo, en las zonas áridas tiene que haber una cobertura del 10%, por ejemplo, en zonas áridas, semiáridas, mientras que en zonas más al sur, más húmedas, tiene que ser del 25% de cobertura arbórea. Para ser considerado bosque. Para ser considerado bosque. Y cuando claro. Ya, y cuando hablan de un ecosistema, y por ejemplo nos referimos a los monocultivos o a las plantaciones que se utilizan para las empresas, ¿esas son un bosque a tu juicio? Bueno, ese es un dilema finalmente. No hay mucho acuerdo a veces entre científicos, ecólogos, forestales. Actualmente en Chile se trabaja con el concepto de bosque, que es el que indicaba María José, con esos niveles de... Bueno, tiene que además haber una superficie mínima de media hectárea para que el área pueda ser considerada bosque con esos niveles de cobertura. Como las plantaciones pueden tener ese nivel de cobertura y esa superficie, entonces legalmente son consideradas bosques. El punto es que hay científicos que consideran que las áreas que son plantadas no son bosques. Los bosques deberán ser, en rigor o con un sentido más ecológico del concepto de bosque, deberán ser áreas que son colonizadas naturalmente por la vegetación. Por lo tanto, las áreas plantadas, plantaciones... ¿Diversas o monocultivos? O monocultivos. Perfecto. De cualquier tipo, no serían bosques
del punto de vista más ecológico porque son plantadas, son plantaciones. Perfecto. Uno podría hacer el paralelo, por ejemplo, con cultivos, por ejemplo, de frutales agrícolas. En general esos tampoco son considerados bosques, o no se les llama bosque, digamos, un cultivo de nogales, de durazno, lo que sea. No, en general ahí no se habla de bosque. Ya. Y son sistemas muy parecidos a las plantaciones de pinos o eucaliptos. Perfecto. Mira, quiero que mostremos estas imágenes porque esto es lo típico que circula a veces en las redes sociales que dice esto no es un bosque, esto es un bosque, y a veces en gráficas, en dibujo, y que muestran el bosque como un sistema que es muy diverso de arbustos, de árboles altos, pero ustedes me dicen entonces, o tú me dices, Pablo, que primero no hay un consenso científico al respecto y que segundo, el consenso científico no tiene que ver con si es monocultivo o no, sino que con si es ecológica, como naturalmente conquistado o plantado. ¿Tú concuerdas con eso o cuál es tu visión al respecto? Mi visión es que una plantación es un cultivo. Es un cultivo por lo que dice Pablo, que no ha sido colonizado naturalmente. Muchas veces tenemos una especie o dos especies, en este caso el pino y el eucalipto. Y a diferencia de un bosque nativo, tiene una diversidad, tiene distintos, por ejemplo, estratos. Tienes el sotobosque, tienes un estrato arbustivo. Por favor, anda explicándome esos términos también, sotobosque. Sotobosque es como el estrato, la capa herbácea. Que tú vas a un bosque y ves plantitas en el suelo, sientes la humedad, por ejemplo, los musgos, ves una cantidad de arbustos, ves que está todo desordenado, por ejemplo, ves como todo heterogéneo. En cambio, si vas a una plantación, probablemente vas a ver los suelos desnudos, o sea, una plantita que por ahí y el pino o el eucalipto. Entonces es bastante diferente y tú puedes Esto se ve como la imagen por encima. Claro. Como aquí nos vemos como la parte baja, pero sí entendemos que hay distintas alturas versus el otro lado. Pero es bien importante lo que decías tú, Pablo, respecto de que no solamente eso puede pasar con los pinos o los eucaliptos, sino que pasa con los nogales, con los frutales, con las parras, por ejemplo. Sí. Y no son considerados bosques. Ahora, pero en Chile se trabaja, como te decía, con el concepto de bosque, concepto legal de bosque, y desde ese punto de vista las plantaciones forestales son legalmente bosques, y así se maneja, digamos, en el contexto en general en Chile. Porque perfecto, porque primero hay que aclarar que no hay consenso para lo otro, que es bien importante. Claro. Ahora, dentro de lo que ustedes señalan, existe la diferencia, no está en la característica monocultivo, no, sino que en sí es plantado o está naturalmente colonizado. Y ahí aparece el concepto de bosque nativo. Claro. Voy a preguntarlo de nuevo en base a esto. Sí. ¿Bosque nativo es exclusivamente el bosque que ha sido naturalmente colonizado? No. Ya, ¿qué es bosque nativo? El bosque nativo es un bosque naturalmente colonizado, pero por especies nativas, que son originarias de Chile. Okay. Pero tú podrías tener un bosque natural. De pinos en Chile. De hecho hay. O de otras especies, por ejemplo, bosques de un aromo, el aromo australiano, séptima, octava región, está lleno de hermoso, claro, con unas floraciones espectaculares. Amarillas, preciosas. Pero, bueno, y esos individuos ahí, la mayoría por lo menos se estableció naturalmente, nadie los plantó, digamos, por lo menos la mayoría, quizás algunos al comienzo sí. Y eso sí, ecológicamente son un bosque, lo que pasa es que está dominado por especies exóticas en ese caso. Perfecto. Por una especie que no es nativa de Chile. Entonces, por eso ahora no son muchos, está el caso del aromo, con el pino radiata, hay algunos sectores donde se ha transformado en bosques también, pero no son bosques nativos, es un bosque exótico en ese caso, pero correspondería al concepto... Es un bosque natural. Pero un bosque no nativo. Los bosques nativos sí son especies nativas, ¿cómo? Bueno, ahí depende de la zona de Chile, ¿no es cierto? La zona central, Quillay, Peumos, Litre, más al sur, Robles, Raulí, Coihue, más al sur todavía Olivillos, Ulmo, y más al sur todavía Lenga, etc. Ok, súper interesante y muchas gracias primero por aclarar estos conceptos que pueden ir apareciendo a lo largo de la conversación. Ahora, conservación de los bosques. Es importante conservarlos porque hoy día, en este momento de la discusión científica, ¿qué rol cumplen? Desde materia medioambiental hasta materia económica.
Bueno, los bosques nativos realmente son un tesoro natural de nuestro país. O sea, en Chile tenemos uno de los 35 hotspots de biodiversidad. Estas son zonas de alta biodiversidad con altos endemismos. O sea, los árboles que tenemos acá muchos no están en otra parte del mundo. O sea, tenemos más de casi 4.000 plantas, de las que el 50% son endémicas de nuestro país. Entonces estamos hablando de una alta diversidad, altos endemismos. ¿Y por qué? Porque estamos aislados geográficamente, ya sea por la cordillera de la costa, por la cordillera de los Andes. Entonces es como una isla nuestro país en términos de endemismo. Entonces Perfecto. es muy importante. Pero además, estos bosques entregan muchos beneficios, múltiples beneficios, no solamente al ecosistema y a la biodiversidad, sino que también al bienestar humano, por ejemplo, y a las personas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo del servicio ecosistémico de la polinización. Por ejemplo, los bosques nativos entregan hábitat a muchos de los polinizadores nativos. Entonces, nosotros sabemos y tenemos evidencia de que eso, por ejemplo, mantener corredores de bosque nativo, aumenta también la productividad de ciertos cultivos, por ejemplo, como la palta, que tenemos algunos estudios con respecto a eso. Entonces ahí tenemos un servicio súper tangible que entrega hábitat a los polinizadores. Hay otros servicios ecosistémicos, por ejemplo, son un sumidero de carbono, o sea, podríamos pensar que son una solución basada en la naturaleza para abordar y para combatir el cambio climático. ¿Ya? Perdón, alguien me entregó el dato por ahí, quiero que ustedes me lo confirmen, de que de los bosques de Chiloé, por hectárea, ¿eso es real o no? ¿Absorben más que los bosques de la Amazonía? Es casi lo mismo. Ese es un estudio de mi colega Jorge Pérez del Instituto de Ecología y Biodiversidad, que recién sacó una publicación que dice que los bosques de Chiloé, de la senda Darwin, absorben 18 toneladas por hectárea al año, versus en la Amazonía, que son como 22,5 toneladas por hectárea al año. De hecho, hizo un estudio anterior el año pasado en que esto es la capacidad de capturar el carbono de la atmósfera, ¿no? A través de la fotosíntesis. Y el año pasado salió otro estudio que era con respecto a las áreas protegidas de la Patagonia y concluyó que eran capaces de almacenar, que ya durante toda su vida almacenan en su biomasa, creo que 508 toneladas por hectárea. Eso es casi el doble de la Amazonía. Entonces estamos hablando, eso no significa que absorban más, porque que acumulen más, claro, por la cantidad de hectáreas. Pero claro, llama la atención y es súper importante darle énfasis a que tenemos bosques que son realmente grandes almacenes, grandes pulmones verdes en nuestro país. Y un beneficio para la humanidad, no solamente para nuestro país, claro. porque el cambio climático no reconoce fronteras. Específicamente, ¿eso se produce por el tipo de árbol o por el entorno? Bueno, eso es por el tipo de árbol. Bueno, tenemos árboles milenarios también, también por el ancho de estos árboles. Tenemos árboles, por ejemplo, el alerce, que son realmente importantes ancestrales. De hecho, son patrimonios ancestrales que tienen esta capacidad de acumular carbono. Ahora, Pablo, yo te había quedado a ti de preguntar otro tipo de beneficios para meternos en el tema de la industria forestal también. Bueno, a ver, los bosques también tienen un beneficio muy importante actualmente en el control, todo lo que es control del ciclo hidrológico. Los bosques, especialmente áreas de montañosas, de laderas, influyen mucho en cuánta agua finalmente llega a las cuencas y cuánta agua sigue por los ríos. Las personas que viven abajo en las cuencas, que usan esa agua, son dependientes, por lo tanto, de esos bosques que están ahí en las cuencas, en arriba, en las cuencas, porque van regulando cuánta agua finalmente puede ir saliendo por las cuencas y por lo tanto determina el agua que les queda disponible para consumo, para los animales, para los cultivos, Perdón, etc. ¿más y menos agua? Bueno, ahí va Por a depender. ejemplo, voy a ser específica en Sí. la pregunta. Por ejemplo, frenan las inundaciones, Bueno, frenan el deslizamiento, eso sería menos agua, pero también proveen de agua. Por supuesto, claro, porque los bosques lo que hacen es, en el suelo en particular, pues también en la parte aérea, retener agua.
Entonces el agua que llueve durante el invierno queda retenida en el bosque y especialmente en el suelo por mucho tiempo. Y de esa manera puede ir saliendo por los cursos de agua durante primavera y verano. Y de esa manera entonces hay agua en primavera y verano, debido a la retención que hacen los bosques del agua que llueve durante el invierno incluso. Incluso en climas estacionales, como en el de Chile Central, por ejemplo, que en el verano no llueve nada. Si hay bosques en las cuencas, en general hay también agua en los cursos de agua durante el verano. Perfecto. Lo preguntaba alguien al inicio, y ya que estamos hablando de los beneficios, beneficios ecosistémicos, beneficios hídricos, beneficios psicológicos incluso, lo veíamos también en la gente, en la cantidad de personas que pasean por el espacio, que se preocupan además de cómo también a nivel personal se puede contribuir en la conservación, ¿no es cierto? Exacto. Porque a veces llevamos perros o mascotas y quizás la fauna también, que es fundamental para ese ecosistema, quizás se ve alterada, lo vamos a conversar más adelante. Pero una de las personas al principio se decía, ¿qué es más importante? El trabajo que generan las industrias, por ejemplo, la forestal, asociada precisamente a este tema, porque hay otras industrias también que están asociadas a los bosques o a los espacios naturales, o cuidar los bosques nativos. ¿Qué podríamos decir primero de la industria forestal en Chile? Yo quisiera que desmitificáramos, aclaráramos o confirmáramos algunos sesgos que hay respecto de las industrias forestales. O sea, primero, en un país debieran poder convivir o debiera poder, de alguna manera, redistribuirse o distribuirse todas esas utilidades para la humanidad, finalmente. Que exista trabajo, que exista conservación, etcétera. Eso puede hacerse, digamos, simultáneamente con un buen ordenamiento territorial, por ejemplo, etcétera. Ahora, respecto a la industria forestal, claro, hay distintos tipos de mitos también, pero hay que juzgar un poco a la industria forestal en función de cómo se formó la industria forestal en Chile, en función de la historia de cómo se formó. Por favor. Lo primero que hay que siempre tener en consideración es que los bosques nativos de Chile no fueron destruidos por la industria forestal, al menos no en su mayoría. O sea, de toda la superficie que se perdió de bosque nativo en Chile, la gran mayoría se perdió hace 100 o 200 años atrás. Incluso un poco antes también se comenzó a perder. ¿Por? Principalmente por tala que hacían los colonos para usar la madera, y en particular por incendios intencionales que se hicieron en todo el centro-sur de Chile para abrir terrenos para la agricultura, para la ganadería. Entonces, había, digamos, a comienzos del siglo XX una cantidad enorme de terrenos, bueno, desde antes, desde el siglo XIX, de terrenos que se abrieron, de bosques que se incendiaron intencionalmente. Bueno, mucha de esa madera se aprovechó efectivamente para construcción, etcétera, pero muchos se incendiaban para abrir terreno para la agricultura. Entonces, esos terrenos fueron efectivamente cultivados, trigo principalmente, entre varios otros cultivos, ganadería mucho también. Y lo que le pasó a esos suelos, estoy hablando de la gran proporción de los suelos de Chile, es que se erosionaron. Se erosionaron porque llovía y se perdía la productividad de los suelos, se perdían los nutrientes del suelo, digamos, el mismo ganado o los cultivos, la rotación de cultivos los iba haciendo perder los nutrientes. Finalmente esos suelos no pudieron seguir cultivándose y se abandonaron muchos de ellos. La gran mayoría se abandonó. Y la gran mayoría de la superficie que existe actualmente de plantaciones forestales, especialmente de pinos y eucaliptos, más o menos el 90% de la superficie actual de pinos y eucaliptos se estableció sobre suelos que ya no tenían bosque hace 100 o 200 años. Perfecto, ya. Pero es verdad que más o menos a un 10% de la superficie de plantaciones de pinos y eucaliptos efectivamente se estableció cortando bosque nativo para reemplazarlo por plantaciones de pinos y eucaliptos, de pinos principalmente. Eso fue más o menos fines de los 90, comienzos de los 2000, donde efectivamente ya se empezó a cortar bosque nativo para directamente transformarlo en plantaciones. Bueno, y esa es una culpa, digamos, que tiene la industria forestal, pero que en términos de proporción es menor a todo el resto de la superficie que tiene. Ahora, la industria forestal en Chile fue incentivada a través del Estado, ¿no es cierto? Con decretos que favorecieron, eliminaron impuestos, disminuyeron costos. En fin, quiero hablar de los equilibrios a los que pudiera llegar, como tú decías, en un país la idea de conservar la naturaleza y al mismo tiempo que hubiera trabajo, en fin. ¿Cuáles son
primero las razones por las cuales se potencia esta industria forestal y hasta el día de hoy quiero saber si esa regulación existe todavía, si aún se favorece y si hay cambios que a tu juicio debieran hacer para poder hacer de esta industria algo más sustentable. Sí, tú estás hablando del decreto 701 que se firmó en dictadura. Y claro, y favorecía y te daban un incentivo económico para tú reemplazar el bosque nativo por plantaciones forestales. O sea, te pagaban, te bonificaban por hacer un cambio de cobertura de uso de suelo a plantación forestal. Poniendo entre paréntesis lo que nos contó Pablo, que la mayoría de esos suelos ya no eran bosque nativo. El decreto era para plantar. Ya. Pero la industria forestal se instaló prioritariamente en suelos que ya no eran bosque nativo. Sí, pero claro, ahí aprovecharon el decreto para plantar. Claro, lo que pasa es que también lo aprovechó para eliminar bosque. Y está el caso de la cordillera de la costa, que hay bastantes estudios que con evidencia de imágenes satélite, por ejemplo, determinan que se ha perdido el 50%, por ejemplo, de los bosques nativos en la cordillera de la costa por plantaciones forestales. ¿Ya? Entonces sí ha habido una sustitución y el decreto fue un promotor también. De hecho, se hizo como con un fin de protección de laderas, de prevención contra la erosión, tenía otros fines, ¿ya? Pero claro, generó este cambio de uso de suelo. Entonces, ahí hay un ciclo, y cuando hay una chica que decía, había como un conflicto entre tenemos bosque nativo o trabajo. Claro. Pero el tema ahí también es que no ha sido una repartición equitativa de los beneficios, porque la concentración de tierras forestales está en manos de unas pocas propietarios que son estas grandes empresas forestales. Entonces, el problema es que han aumentado también la desigualdad social, porque muchas veces estos trabajos que hablaba la chica son temporales. Por ejemplo, si estamos comparando la actividad agrícola con la actividad forestal, se necesita menos mano de obra y muchas veces son trabajos temporales, son trabajos un poco más precarios. Entonces también han generado mucha pobreza y eso también está bien evidenciado. Hay como un dato que yo quisiera saber si se debe precisamente a la promoción de que hace la regulación, y también quiero que me actualicen en la regulación, por favor. Pero el dato es que en la Araucanía, donde se concentra la mayor cantidad de industrias forestales, entiendo, es también la región más pobre. O sea, no deja tanto, parece que a las comunidades. No sé cuánto deja al país. Eso también, por favor, aclárenmelo. O sea, bueno, la industria forestal tiene en términos del PIB un valor muy alto, digamos, pero... Del Producto Interno Bruto, o sea, claro, de la plata que le ingresa al país. Claro, pero como decía María José, en términos de cómo eso se distribuye. En los beneficios de eso, digamos, en la población, probablemente son muy minoritarios, digamos, en términos de el aprovechamiento que tiene la gente, digamos, común y corriente, o en términos de número de trabajadores, por ejemplo. Entonces, claro, no es compatible, digamos, esa tremenda ganancia que tiene la industria forestal con la cantidad no tan alta de empleo que entrega. Ahora, lo que preguntabas respecto al decreto 701, el decreto, digamos, todavía existe, no se ha derogado, lo que pasa es que se detuvo el financiamiento. Entonces, en realidad, no está operativo, digamos, a nadie le interesa, digamos, acogerse a ese decreto si no hay financiamiento para hacer para reforestar finalmente el decreto del 701 lo que hacía era subvencionar la forestación, la plantación. Y ahora ya no lo hace. Y ahora claro, como ya no hay financiamiento para eso, nadie se acoge a ese decreto. Igual se sigue reforestando, las empresas forestales grandes, digamos, tienen los medios para seguir reforestando. Los pequeños propietarios que quieren forestar no tienen acceso, o sea, podrían haber tenido acceso en algún momento al 701, pero como ya no hay financiamiento ya no lo tienen. Y lo que se hace ahora es, a través de la CONAF, financiar algunos procesos de reforestación y de restauración con especies nativas principalmente. La industria forestal actualmente ha hecho esfuerzos para hacer una industria más sustentable, la industria forestal en Chile, por ejemplo. Bueno, actualmente la industria forestal
está acogida a certificaciones internacionales. Esas certificaciones los obliga a pasar por una serie de evaluaciones ambientales que les permiten de esa manera vender sus productos en el extranjero. Y bueno, al menos del punto de vista reglamentario, para esas certificaciones, las industrias, las grandes por lo menos, están cumpliendo los estándares, digamos, ¿Pero internacionales. están cumpliendo los estándares internacionales o están haciendo esfuerzos también? Porque lo que a mí no me queda claro después de esta conversación es si, por ejemplo, hoy día está más equilibrado entonces el impacto que genera la industria forestal con los beneficios. Mira, mi opinión personal y científica, claro, es que en este momento los costos son mayores que los beneficios. ¿Y por qué? Bueno, te hablaba un poquito, y tú también lo mencionabas, del tema, por ejemplo, que no es solo un tema ambiental, además de que los monocultivos tienen hasta 40% menos de biodiversidad, generan escasez hídrica, por ejemplo, especies como el eucalipto tienen demandas mucho más altas de agua, por lo que generan escasez hídrica y generan aumento de sequía, por ejemplo, y eso al final también es un maleficio para las comunidades. Las comunidades aledañas, que quedan como incapacitadas de usar un suelo que fuera más exacto. Entonces, fértil. Fértil. Pero también está lo que te decía del tema de pobreza, tú hablabas de Araucanía, está también Ñuble, que es todavía creo que es el 12%, aún más alto que la Araucanía. Entonces, y eso también trae consigo otro tipo de impactos sociales, socioecológicos, por ejemplo, el cambio que ha habido en actividades tradicionales, por ejemplo, de subsistencia o de agricultura, ¿ya? Porque ya no se pueden desarrollar en esta zona del centro-sur de Chile. O sea, y aquí hay un tema también, por ejemplo, con algunos de los ecosistemas, de nuestros ecosistemas de bosque nativo icónicos, como el bosque esclerófilo, en el que solo tenemos el 2%, por ejemplo, de estos bosques nativos protegidos. ¿Ya? Okay. Y lo que nos queda casi siempre están terrenos privados que son muchas veces de no sé, productoras agrícolas, viñedos, o también de las mismas empresas forestales. Ya, pareciera que hay una tensión entre el desarrollo, que es como, parece una historia repetida, ¿no es cierto?, el desarrollo económico y los beneficios que trae para el país con la conservación. Esa tensión entiendo que ha ido disminuyendo y se entiende que las industrias sustentables pueden generar no solamente beneficios económicos, sino que también perpetrar esos beneficios, ¿no es cierto? Y ahí parece que la industria forestal está en deuda. Yo quisiera que pudiéramos establecer si el problema en Chile es preocupante respecto a la conservación de los bosques o no respecto de los beneficios que efectivamente tiene conservar bosques. ¿Cuál es el estado de los bosques en el país? Respecto de, por una parte, la deforestación, por otro lado, la sequía, los incendios, que también vamos a tocarlo. Sí, eso es muy dependiente del tipo de bosque. Como te decía en algún momento, es muy variable. En Chile hay muchos tipos de bosques diferentes, desde incluso el norte, que hay bosques también. Zona central hay otro tipo de bosque, centro-sur otro tipo de bosque, al sur otro tipo de bosque. Entonces, esos distintos tipos de bosque han sufrido de distinta manera la historia de degradación y deforestación, etc. Y efectivamente los bosques de la zona central de Chile están, yo diría, en general, en un estado relativamente crítico de conservación. Queda muy poca superficie. Bueno, primero hay que tener en consideración también de que estos bosques de la zona central prácticamente en los que quedan, a pesar de que quedan en su superficie casi completa, han sido alterados en algún momento. En la historia, digamos. Los bosques esclerófilos, que son los de la zona central de Chile, prácticamente el 100% se ha incendiado una o más veces. Lo han talado muchas veces. Donde quedan bosques es porque se han podido recuperar bosques que en algún momento se incendiaron o se talaron. Entonces, bosques prístinos o originales del tipo esclerófilo en la zona central prácticamente no existen. Entonces, perdón, ¿tú me podrías dar algún dato? No sé si me pueden dar un dato como hace 50 años teníamos esta cantidad de superficie de bosque y hoy día tenemos... Mira, el principal dato ahí es que hay que considerar de que desde la mitad de la cuarta región hasta la séptima región, estamos hablando de varios millones de hectáreas, había originalmente bosque esclerófilo en Chile. O sea,
toda la quinta, toda la metropolitana, toda la sexta, la mitad de la séptima, incluso parte de la octava, había bosque de esclerófilo. Bueno, habría que sumar la superficie ahí. No se ha hecho ese cálculo bien en términos originales de la superficie del bosque esclerófilo, pero son varios millones de hectáreas. Actualmente queda como 1,5 millones de hectáreas de bosque y, como te decía, todos en algún nivel de degradación. Lo que queda está degradado. Perfecto. Entonces, por eso hay muy poco. Y además hay muchas especies en categoría de conservación dentro de la zona central, y así va aumentando ese nivel de estado más crítico. O sea, va reduciéndose hacia el sur, digamos, el nivel de peligro de conservación de los bosques. Los bosques, por ejemplo, la séptima, octava, novena región, bosques de robles, raulí, etcétera, están un poquito mejor, pero tampoco están tan bien. Perfecto. Y más hacia el sur están un poquito mejor aún. Claro, y esto también tiene que ver, me imagino, con la sequía, el cambio climático Ese y es cómo otro se van problema adicional. desertificando también. María José, como nos queda poquito tiempo, quiero pasar al tema de los incendios y aprovechando esta conversación, bueno, alguien lo decía al principio, ¿no es cierto? El 99% y un poco más, incluso 99, algo % de los incendios en Chile son provocados por el hombre o la mujer, ya sea por negligencia o por intencionalidad. ¿Qué regulación en Chile también no está ayudando a proteger nuestros bosques de los incendios? O al contrario, si me puedes decir si existe realmente una relación, como circulan en las denuncias en general, entre cierta regulación por cambio de uso del suelo que podría estar incentivando precisamente los incendios. Bueno, con respecto a eso, bueno, había bastante controversia con el tema y de hecho ahora con los últimos incendios que ocurrieron en la región de Valparaíso, se está tramitando esta ley de incendios, ¿no? que tiene la finalidad de fortalecer la prevención, de establecer, por ejemplo, áreas de interfaz rural, forestal, urbana, de generar estos cortafuegos, de eliminar estos vegetación que pueda ser muy inflamable y combustible. Entonces creo que estamos un poco al debe en fortalecer esta legislación. La ley 20.283, me parece, Pablo, que es la ley de bosque nativo, fortalece también el tema de cambio de uso de suelo. No está prohibido, por ejemplo, reemplazar bosque nativo por plantaciones forestales, pero sí tienes que cumplir una serie de regulaciones, como por ejemplo hacer un plan de manejo, cumplir una serie de normas para la corporación que las regula la Corporación Nacional Forestal. El tema es que en nuestro país, y cuando me preguntas falta de regulación, o qué leyes habrán favorecido, creo que es más que nada la falta de leyes con respecto a una planificación territorial que considere aspectos socioecológicos. Ya, pero a ver, específicamente quiero preguntar sobre la regulación que impediría el cambio de uso de suelo, que entiendo que fue rechazada y hay quienes hipotetizan que está detrás, por ejemplo, algunos incendios, ciertos tipos de industria que se favorecerían con ello. Claro, o sea, siempre queda esa sospecha, digamos, porque el punto es que un área incendiada, claro, uno la ve después del incendio y claro, no queda vegetación, entonces uno dice, bueno, que ya no se puede hacer nada más acá, bueno, aprovechémosla para algo. Ya, el punto es que eso es absolutamente falso. Ah, es falso, ya. ¿Por? Es falso porque, afortunadamente, digamos, en Chile, desde toda la zona central, sur, incluso extremo sur, hay muchas especies de plantas que tienen la capacidad de, primero, de resistir los incendios, pero además de rebrotar después de los incendios. Sus raíces quedan vivas, brotes, digamos, que quedan vivos en las raíces pueden rebrotar después de los incendios. Y pasa prácticamente siempre. Y súper rápido, además. Tenemos nosotros mucha evidencia de la regeneración natural que ocurre desde las raíces en áreas que se han incendiado. Por ejemplo, más o menos alrededor de 25 o 30 años se demora un bosque incendiado en volver a ser un bosque, por lo menos a nivel de cobertura. Ya. Igual con los incendios se pierden algunas especies herbáceas, algunos arbustos que no tienen esa capacidad, pero en términos de cobertura arbórea, de masa forestal, la capacidad de rebrotar después de incendio es
casi del 100%. Perfecto, entonces decir, hay un incendio, vamos a tener que cambiar el plano regulador, el uso del suelo, porque no se puede hacer nada, sería como una excusa, porque una excusa. sí surge la vegetación Sí, nuevamente. sí. ¿Para ti sería importante avanzar en una regulación que impida el...? Absolutamente, absolutamente. O sea, lo que hay que hacer es prohibir absolutamente cambiar el uso del suelo en áreas incendiadas. Y porque, como te digo, existe evidencia más que suficiente para asegurar de que esa área incendiada solita, sin plantación ni ninguna acción de reforestación, solita va a recuperarse, por lo menos en términos de biomasa forestal. Protegiéndola quizás de otros factores de degradación, como por ejemplo ganado o gente que se mete, ¿no es cierto? Bueno, eso obviamente hay que controlarlo de alguna manera, pero si no vuelve a haber un incendio ahí, o no se transforma el uso de la tierra, ahí la vegetación rebrota sola y relativamente rápido. María José, tú querías decir algo de lo que veníamos conversando a propósito de los incendios y su protección por parte nuestra. Mira, solo quería agregar que es muy importante pensar en diseñar paisajes resilientes, pensando en paisajes, por ejemplo, que cumplan múltiples funciones, que no sean esta masa homogénea de plantaciones, sino que convivan y coexistan otro tipo de usos, incluidos, por ejemplo, corredores de bosque nativo que coexistan también en el paisaje, ¿ya? Y ahí también es súper importante, a manera ya más de individual, de nosotros mismos educarnos y concientizarnos de la importancia del bosque nativo para nuestra propia vida, ¿no? Muchas veces las personas, no sé, para beneficiar culturalmente o socialmente, prefieren otros paisajes y desconocemos la presencia de áreas protegidas que tienen de estos importantes ecosistemas que al final para querer conservar uno tiene que conocer y tiene que ser parte de la identidad también. Entonces creo que es muy importante aprender también a coexistir con estos bosques para poder promover su conservación. Ya, bien importante eso, pero además lo referido a los incendios, que este tipo de paisajes son una protección para la propagación de los incendios. O sea, claro, evitan la propagación de los incendios, que es parte del problema, porque pueden haber, incluso en los últimos años en los que hay menos focos de incendio, pero se propagan más rápido por las condiciones climáticas. Entonces, este tipo de paisaje resiliente o diverso es más resiliente precisamente a los incendios. Dijiste áreas protegidas y tú querías mencionar algo de eso al final también, Pablo. Bueno, es importante que como medida de conservación se sigan incrementando la superficie de áreas protegidas, ¿no es cierto? Ojalá estatales, actualmente también hay muchas privadas. Todas tienen su función, una función bien importante en términos de protección de esos ambientes, pero lo importante es que existan los incentivos para esto, y especialmente para proteger tipos de ecosistemas que están menos protegidos en la actualidad, como por ejemplo los de la zona central de Chile. Como te decía anteriormente, queda tan poco que lo que queda hay que protegerlo para que pueda conservarse en un futuro. Otra acción importante es la restauración de ecosistemas. En áreas donde ya no quedan, es posible recuperar ecosistemas. Probablemente no es posible recuperar el ecosistema original que había antes de que fuera eliminado, pero sí se puede recuperar muchas especies, muchas funciones, y especialmente en áreas que son requerentes socialmente me refiero, de una masa forestal, para todos los beneficios que tiene una masa forestal. Para aprovechar, por ejemplo, lo que hablábamos del agua, ¿no es cierto?, de distintos tipos de productos alimenticios incluso, control de plagas, etc. Entonces, la humanidad en general puede beneficiarse mucho de los bosques y en áreas donde ya no hay bosque, perfectamente se pueden restaurar. Chile tiene compromisos de restauración, digamos, de recuperar bosques y tiene que llevarlos a cabo. Digamos, no está fácil esa tarea en todo caso. ¿Por qué? Porque lo que se comprometió Chile es una superficie más o menos alta, es como 1 millón de hectáreas en 10 años y llevamos re poco o casi nada, digamos, de superficie restaurada. ¿De quién depende? ¿Se podría hacer ahí una alianza público-privada, por ejemplo, supuesto, con las propias industrias, por ejemplo, que están en el ojo del huracán? Exacto, y de hecho eso es lo que hay que hacer, digamos, no hay otra forma, digamos, el Estado por sí solo, imposible que pueda hacer eso solo y los privados no van a tener ningún incentivo para hacerlo también por sí solo. Entonces tiene que haber una asociación ahí muy estrecha y bien regulada y con incentivos para todos
para todos, digamos, para poder llevar a cabo ese proceso de restauración de distintos tipos de ecosistemas, enfocándolo, ojalá, en los ecosistemas que han sido más degradados o aquellos que se han perdido más, como por ejemplo los de la zona central o centro-sur de Chile. Perfecto. Eso es lo principal. La deforestación entendida como todo daño que se le ha producido a un bosque, la eliminación de los bosques, ya sea para una industria específica, agricultura. Nos hemos enterado aquí además que es la agricultura y la ganadería la que principalmente eliminó los bosques, sobre todo los de la zona central, pero también la degradación de los bosques por su uso, por su mal uso, incluso de quienes quieren tener contacto con la naturaleza. Son temas fundamentales que hemos tocado acá, pero es una invitación también, como bien decías tú, María José, a conocer más cómo coexistir. A propósito también de interés que hay por la ciudadanía en los animales, en los bosques, pero muchas veces con desinformación también puede terminar siendo otro daño adicional a nuestro ecosistema tan valioso y que nos presta, como ustedes decían, servicios importantes para nuestra subsistencia. Muchas gracias a los dos, María José, Pablo, por estar acá en esta conversación, y muchas gracias como siempre a ustedes por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Chile, que usted puede encontrar en las plataformas digitales de Media UC y por supuesto en Tele 13 Vivo y en Canal 13C. Nos encontramos con otro tema aquí en Hablemos de Chile. Un abrazo.